Ahora sí, por Agustina, que vos es que yo no voy a decir el nombre porque está de incógnito, pero es un compañero que donde te das, voy a decir drupi, donde te das vuelta él está, ¿viste? Vos ves que vas a Acción Social, el tipo está dando una mano en Acción Social. Bueno, puede hacer un saludito entonces, asomate, Dami. Una un compañerito. Ahí a ver si lo me muestran. tirás un plano. Lo mataste acá. Ahí está. Y porque yo lo valoro mucho. Vos es que el loco le preguntás, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Te presentás para la sociedad radiofónica por streaming? ¿Cómo no? Bueno, antes que nada, un placer estar acá acompañándolos y siempre acá al pie con Agus para lo que se necesite. Mi nombre es Damián Signorini, yo soy delegado administrativo en la Defensoría del Pueblo. Hace muchos años también estoy en ATE, arranqué militando muy joven en la vieja juventud. Y bueno, pasando por diferentes sectores dentro de la Junta y bueno. Podríamos decir que Dami fue quien me afilió a mí. Muy bueno. ¿O no? Sí. Porque yo entré como pasante joven, ¿no? A la ADF, es joven, creo que unos años menos que yo. 36. Yo 37, estamos ahí. Militábamos juntos en la facultad. Yo entré a trabajar a la ADF y ahí me entero que Dami laburaba ahí y él ya estaba en ATE. Sí, yo era pasante y él ya estaba en ATE. Así que Dami... Parte de la historia. Llegó Agustina Paniza, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, ustedes, una alegría venir. Creo que desde que está el nuevo estudio es la primera vez que vengo. Sí. Personalmente, salí varias veces telefónicamente. Me lo debí. Llegás en el día que vamos a anunciar que llegamos al programa número 18, propios de la radio. 83 personas que por semana pasan en distintos rubros, sin contar invitades. Mira vos, o sea que somos una bocha, somos ¿entendés? Un montón. Y por ejemplo, viene la banda de salud, viste, haciendo lío y son como... Bueno, y yo vine también acá, acompañado, pobre, lo clavamos en el plano a Dami venía a darme una mano a acompañar y estaba armado esto. Ya está, quedó. Esto estaba pensado de esta manera. Bueno, invitamos a Agustina porque habíamos acordado en la última charla que tuvimos telefónicamente de poder venir un día. A charlar relajados. Porque la agenda, por más que esté desbordada por la situación, hay un laburo silencioso, hay una construcción, particularmente en el ámbito de ciudad, que muchas veces no tiene la difusión porque claro, te absorben los golpes y sobre todo esta instancia de tanta crueldad, que ahora lo vamos a hablar, porque en tu ciudad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde vos trabajás, desarrollás tu ámbito profesional, las asimetrías cada vez son más grandes. Y pareciera que este gobierno que pregona una cuestión de baja de la inflación, cuando la gente va a las góndolas tiene una realidad totalmente diferente. Total. Entonces hoy un anuncio de agenda, hoy tenemos paritaria en Ciudad. Sí, después de varios meses de reclamo, el último aumento fue en el mes de mayo, tuvimos una acción, creo que fue a fines de junio, también en la puerta del Ministerio de Hacienda. Fuimos convocados para el día de hoy a la paritaria de Ciudad. Y la verdad que con mucha honestidad, un poco preocupada de respecto de cuál va a ser la propuesta del gobierno de la ciudad, porque todo esto se da en el marco de una discusión del perfilamiento del gobierno de la ciudad, que si bien que esa palabra que usan. No sé si llamarlo de esa manera, pero digo, hay algo de una discusión también política de cómo separa el gobierno de la ciudad. Luego del cambio de la asunción de Jorge Macri, hubo toda una disputa interna. Si bien nosotros siempre fuimos muy críticos de la gestión del PRO y de Larreta, con Jorge Macri hay cuestiones que se recrudecieron aún más, ¿no? Lo estamos viendo estos días en este discurso en contra de las personas que viven en la calle, en contra de las personas que revuelven la basura, ¿no? Sí, es como su... Si quieren, ¿no? Algo así dice, hay un tuit de Laura Alonso que dice una cosa así como, si les gusta, si quieren, ¿no? Una cosa en la basura, bueno, van a tener que pagar una cifra altísima. De hecho, después de las elecciones de ciudad, que, bueno, el gran dato fue que el PRO retrocede totalmente en su distrito histórico. Como los mejores alumnos, lo primero que hace Jorge Macri es anunciar modificaciones en el Estado, reestructuración, que creo que es más una pose que una cuestión que hoy esté sucediendo, pero sí a nosotros como sindicato nos pone en alerta, porque si bien
muchas de las cosas que llevó adelante el macrismo, Milei las implementó en el Estado Nacional respecto de los trabajadores. Ahora también hay una intención de vaciar aún más el Estado de la ciudad, precarizar aún más, si es posible, el salario y las condiciones de trabajo. Entonces vamos a una paritaria en un contexto preocupante, porque, como bien vos decís, la inflación no refleja la realidad de lo que vivimos, de lo que consumimos, pero además los salarios en la ciudad están con un piso muy bajo. Entonces, ningún aumento termina de significar una mejora. Por eso, desde ATE, dos cosas. Yo lo planteé un poco en el discurso, en el último acto. Por un lado, poner en valor el ámbito de la paritaria, de la negociación colectiva, en un contexto donde se viene debilitando lo que es la discusión entre la parte empleadora y los sindicatos, no solo poniéndole un techo a las paritarias en distintos rubros, sino también donde parece que la paritaria es un ámbito donde vamos, nos tiran un porcentaje, firmamos y nos vamos. No, para nada. Nosotros desde ATE, y por eso es tan importante cuando a mí afiliados o delegados, en esta frustración de que somos minoría dentro de esa mesa, frente a un sindicato mayoritario que es el SUTECBA, que suele convalidar los aumentos salariales. Entonces, ¿para qué sirve estar en la paritaria? ¿No? Hay algo que aparece mucho, que es esta cuestión de, entonces, ¿para qué? Si no nos sirve el aumento, si no mejora. Y justamente porque ATE hoy es la única voz dentro de la paritaria de la ciudad que plantea y refleja las necesidades y las urgencias de los trabajadores. Hay muchas de las cuestiones que se avanzaron que no hubieran pasado si no hubiera estado ATE. Una es la suma fija. La suma fija fue un reclamo del 2023, que lo logramos a fines del 2023, principio del 24, no recuerdo. Pero ¿qué pasa? Esa suma fija ahora quedó congelada en 60.000 pesos desde hace un año. Va a cumplir ahora un año. Vamos a cantarle la velita hoy en la paritaria a la suma fija. 60.000 pesos hace un año. Yo acá me traje la ayuda a memoria. Muy bien. Hoy, solo tomando el IPC, actualizándolo, esos 60.000 deberían ser 80.000 pesos. Pero tomando todo lo que fuimos perdiendo en ese año, debería estar en 172.500 pesos. Por eso desde ATE estamos pidiendo que la suma fija se actualice a 200.000 pesos, que es la única manera de recuperar eso que se perdió. Real. Una recomposición de la suma fija. Claro. Y el otro tema es que podamos discutir las condiciones. Nosotros en la paritaria, en cada una de las cuestiones planteamos la entrega de la ropa de trabajo que nos entrega, las cuestiones, por ejemplo, ahora recién venía para acá y una compañera del programa Cultural en Barrios me contaba que se están achicando esos programas, que se les está quitando horas cátedra a los trabajadores de la cultura, que se están privatizando muchos de esos servicios. Eso también son cuestiones a llevar una paritaria. La incorporación de enfermería en la carrera profesional, que eso sigue siendo un reclamo que sostenemos en cada una de las paritarias. El aumento por insalubridad. Hay un montón de cosas que hacen al ámbito paritario. No es solamente ir a convalidar un porcentaje. Y por eso es clave que ATE esté. Está bueno que lo traigas acá a la mesa, que lo comentes así. Y que también los trabajadores lo sepan, porque, por ejemplo, la realidad de los contratados. ¿Qué sucedía antes de que ATE tenga un rol importante en la paritaria? Había una partida presupuestaria y cada director del gobierno de la ciudad decidía cómo la repartía según los trabajadores contratados que tenía. Por supuesto, quienes son afines a la postura política tenían contratos mucho más elevados que los que iban a laburar todos los días como hijo vecino. Bueno, eso, gracias a la presencia de ATE, se generó que el aumento sea igual para todos. Obviamente, lo que estamos pidiendo también es un piso salarial para los contratados, porque quienes ya venían en un acuerdo político tienen la base salarial más alta. Además, lo has dicho siempre, fuiste una de las pocas personas que lo denuncia, tributás como contratado a tu patronal. Es una locura. Es un contrasentido. Pasa también en el gobierno nacional, pero en el ámbito de la ciudad tenemos dos impuestos. El monotributo y ingresos brutos, que si vos sos profesional en la ciudad no lo tenés que pagar, pero quienes trabajan para el gobierno de la ciudad y están precarizados por el gobierno de la ciudad, a su vez le tienen que pagar al empleador, que se ahorra las cargas sociales, ¿no? Aguinaldo, jubilación, todos esos montos que tiene la obligación de pagar como empleador, no solamente que se las ahorra, sino que además le quita parte de ese ingreso con ingresos brutos.
Entonces ATE en la paritaria y en la legislatura está exigiendo la exhibición del pago de ingresos brutos. Y por primera vez en la legislatura todos los bloques coinciden en que esto se tiene que dar. Por primera vez hemos logrado que el PRO, que Evolución, que Unión por la Patria, que la izquierda estén de acuerdo con este reclamo. Por eso no da lo mismo en este contexto donde se nos plantea que no sirve organizarse, que no sirve hacer un paro, que no sirve marchar. Bueno, la pregunta es, entonces, si no sirve, ¿por qué el gobierno se esfuerza tanto en impedir que eso se lleve adelante? ¿Por qué se esfuerza tanto en impedir el derecho a huelga, en atacar a los sindicatos? ¿Porque no sirven? ¿Porque no cambian la realidad? ¿O justamente porque son la única arma o herramienta para detener este modelo de crueldad? Perfectamente definido. Y ayer, porque ahora también tengo que contarles que vienen a visitarnos, estamos saliendo en vivo y en directo para el Multimedios Pueblos Libres de Misiones. Un saludo entonces para Misiones. Ayer dimos noticias de Misiones y nos contó esto, que la legislatura de la provincia de Misiones estaba evaluando la quita de toda la cuestión burocrática que encarece las cuestiones de la cotidiana de la gente. ¿Tá? O sea, no es necesario recortar para achicar el gasto, sino que es hacer más fácil la vida de la gente. Pero volviendo a este punto, Agustina es de las pocas personas que plantea hasta el hartazgo esta cuestión y damos como positivo. Ahora la paritaria, mayor parte, casi diría el 90% es la discusión de las condiciones de trabajo. Porque si hoy hubo 700, está bien, no podemos salir de los márgenes que nos planteamos, pero queremos regularizar las condiciones de trabajo. ¡Epa! Al trabajador también es mejor. Por supuesto. Porque, por ejemplo, lo acabas de decir, si no pertenecen a la escala salarial, los aumentos no le impactan. Claro. Porque le aumentan también la cuota del monotributo. Sí, a mí, como la discusión política que me interesa tomar de esto que vos decís, es que justo ayer yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ayer estuve haciendo una recorrida con los distintos sectores, ¿no? Con compañeros de base, charlando con los afiliados. Y yo veo en general una sensación de que todo lo que hacemos no alcanza, ¿no? En este contexto político, y esto frustra a los delegados, frustra al afiliado, porque dice, parece, ¿y el sindicato qué va a hacer con todo esto? Frustra al delegado sindical porque dice, ¿y la política qué va a hacer con todo esto? ¿No? Hay algo de eso que está rondando y me parece que... Toma el mate, esto es un diálogo entre amigos. Por eso estoy pensando... No quiero que se te enfríe. No pasa nada, quédate tranquilo. Lo que a mí me interesa reflexionar es cómo se aborda esta etapa. No es con las mismas herramientas seguramente que antes. Y también me interesa pensar en términos del movimiento sindical. Uno va a una marcha y se escucha rápidamente en algún discurso alguien que grita paro general, como si eso fuera la solución a nuestros problemas. Y yo me pregunto, ¿es posible en este mundo laboral precarizado, informal, segmentado, con muchas veces más de una jornada laboral, hacer un paro general? ¿Quién puede parar hoy en día? ¿No? Pienso en esos trabajadores que están haciendo una changa, en quien tiene más de una jornada, en que tiene... La diaria. No es el mismo modelo, ¿no? De 17 de octubre. No, hay un mundo laboral que se ha modificado, sindicatos que a veces no se adecúan a esa realidad. Desde hace todo el tiempo estamos discutiendo sobre la realidad de lo que tenemos que operar, sobre cuál es la subjetividad del trabajador estatal. Y lo que vemos es que ese trabajador no es el mismo. No, tal cual. No puede ser lo mismo la respuesta que demos desde el sindicalismo. Mirá qué dato trajiste a la mesa, porque muy poca gente, pues insisto con este tema, pareciera que siempre estamos empezando. Perfecto. Repensar la forma de lucha es eso. Y de representación también, ¿no? Ni hablar, porque ellos van contra la representación sindical por el miedo que tienen a la organización. Totalmente. Hoy estaba por hablar, lo voy a contar en un bloque más adelante, cómo Saúl Ubaldini llega a la conducción de la CGT, porque se conmemora uno de los momentos históricos con Saúl, siendo de un gremio tan chiquito, ¿no? Como cerveceros. Y ahí viene esto de la construcción de esa identidad para esa etapa. Claro. Entonces, en esta etapa, hoy la conducción sindical, esto que estás viendo, ATE invirtiendo
en un modelo de comunicación sindical que es la forma para contener la expresión de lo que hacen los compañeros. Entonces, avancemos sobre ese punto que tirás sobre la mesa y quizás sigamos invitando gente para hablar del colectivo. Creo que hay que pensar mucho sobre eso. A mí también me gusta decir, y me gusta decirlo no solo en los ámbitos donde se espera que hablemos de género, que muchas veces cuando hablamos de las problemáticas de género, pareciera que hablamos de un problema de mujeres. Sí. Y cuando nosotros somos representantes sindicales, tenemos que poder ver toda la realidad en su conjunto de lo que tenemos que representar. Y algo que a mí me gusta contar mucho es algo que pasó en la discusión del estatuto de donde estamos acá, en la CTA, de los trabajadores, donde se estaba discutiendo la incorporación no de la paridad, sino de un cupo. Subir el cupo legal del 30% al 40%. Y fue muy maravilloso porque a partir del debate genuino, in situ, de las compañeras, se logró ahí mismo implementar la paridad. O sea, había ya un proyecto elaborado y se logró en esa misma discusión dar ese debate. Y Hugo Yasky dijo, bueno, pasemos por el cuarto intermedio, aprobemos esto que está y terminemos de redactar lo que falta, pero sí, es la paridad, ¿no? O sea, exacto, se ganó esa imposición. Pero un compañero en ese debate, siempre me gusta traerlo porque siento que no es la voz de ese compañero, es lo que piensa la enorme mayoría de los representantes sindicales, incluso algunas compañeras. Cuando estábamos discutiendo, decía, bueno, compañeras, entendemos, ¿no? Pero no es el momento, no es lo urgente. Hoy lo urgente, lo que tenemos que debatir, es la informalidad laboral, es la precarización, es el desempleo. Las mujeres no. Pero en esas problemáticas, la mayor parte son las mujeres. Claro. Quienes componen mayoritariamente las cifras de todas esas problemáticas que el compañero estaba nombrando y que todos vemos como imperantes, son mujeres. Si los representantes sindicales no podemos ver como parte de esa problemática que tenemos que resolver la enorme desigualdad estructural de género que existe, si no lo ponemos en una paritaria, si no lo pensamos en una discusión de las condiciones de trabajo, no estamos representando, no estamos a la altura de los desafíos que tiene el mundo sindical. A mí esto siempre me gusta traerlo porque siento que es algo que está, que convive con nosotros, ¿no? Que parece que hablar de licencias, ¿por qué las licencias es un tema que lo termina llevando la Secretaría de Género y la Secretaría Gremial en los sindicatos? Tal cual. Es una cuestión gremial. Digo, poder pensar todo este tipo de cuestiones no es solamente un tema que nos tiene que atener a las compañeras, sino que tiene que ser un tema que se aborde desde el sindicato. Y en este contexto donde estamos en retroceso continuamente, poder discutir la calidad del empleo es fundamental. No le podemos dejar a la derecha la discusión sobre la reforma laboral. Cuando decimos reforma laboral, inmediatamente todos pensamos en flexibilización laboral, exacto, todos pensamos en retroceso de derechos. Es nuestro deber como organizaciones sindicales dar vuelta esa historia, exacto, y disputar el sentido de esas discusiones. Por eso te lo ponen en cuestión de franja, ¿no? Mujeres, hombres, pero esta cotidianidad que vos estás planteando recién, que la mayor carga de la poca previsión que tiene laborales recae sobre las mujeres, y digo, mujeres jóvenes en todos los aspectos, y también para aquella franja que ya está a punto de retirarse, claro, o que queda sin trabajo y no puede ingresar al mundo laboral. Entonces, este es el debate que nosotros necesitamos, porque no es que dijeron, recortamos, achicamos, echamos, pero el mercado laboral la absorbe. Fue todo mentira. Sí, y además lo que se termina viendo es que presupuesto hay. Claro. Lo que sucede es que se redefine, ¿no? Un poco la utilización de ese dinero, esa idea de no hay plata, no es real. Sí, después terminás viendo que sí, van a viajes a todos lados, o invierten en determinados sectores. Esa es la que más duele. Totalmente. Designaciones e ingresos de un montón de personas que desconocen el Estado. Digo, cada despido, primero a mí también lo que me gusta plantear es quienes creen, y a veces también dentro de nuestro propio espacio político, que había modificaciones hacia el Estado. Por supuesto, nosotros como trabajadores somos los primeros en decirlo, que había que modificar un montón de cuestiones, pero no eran estas. Lo que este gobierno decidió avanzar era justamente lo que funcionaba, era justamente lo que garantizaba derechos. Eran esos trabajadores ni ñoquis, ni cargas sociales altas, no, justamente los que tenían los conocimientos, los saberes, que se necesitan para desarrollar el país. Qué buen punto, para, porque si no va a pasar. Demostrado, lo que acabas de decir es, lo que funcionaba, eso no había que tocarlo.
investigación y ciencia, la salud, la educación pública, el empleo público, la política, la obra pública. Se están matando a la gente. Claro, entonces eso nosotros teníamos para debatir, porque las tercerizadas las podía absorber el Estado y generar fuente de trabajo, mucho más controlado, mucho más efectivo, porque cuando lo hicimos fue efectivo. Digo, transporte. ¿Por qué no empezamos a discutir el déficit de transporte, de no cubrir determinados lugares donde no llega el transporte público y la gente se ve obligada a movilizarse hasta 3 movilidades para llegar a un punto de trabajo? Sí, la modificación ahora nos estamos yendo al Congreso, donde hoy se va a tratar, yo te contaba la vez pasada que estuve con el Bloque Unión por la Patria, trabajando en una estrategia legislativa para poder abordar los DNU que eliminaron organismos o que modificaron las cuestiones, y un bloque de esos organismos, que son los de transporte, la CNRT, Vialidad, la Junta de Seguridad en el Transporte, etcétera, Agencia de Seguridad Vial, son todos organismos que su desaparición, si bien en el momento muchos posiblemente no lo sientan, a mediano y corto plazo va a significar mayores siniestros viales, mayores siniestros también aéreos, porque la JST, por ejemplo, trabaja sobre los distintos accidentes en las distintas vías de transporte, haciendo recomendaciones y modificaciones para la seguridad, para la vida de las personas. Entonces, lo que se ataca, o también el INTI, digo, hay un montón de tareas que hoy implican riesgo grave para la vida de la ciudadanía. Sí, perdón, te interrumpí. No, perdón, que ayer hablábamos mucho relacionado a MAT, viste que como que lo que quiere este gobierno también es acortar todo pasos, pero claro, todo lo que es control, pero cuando llega al consumo, en el caso de fentanilo, o al acceso a las personas, claro, es el cuerpo el quien lo paga. Totalmente. Y me hizo acordar a esto que decís vos también de las rutas, las autopistas, lo probamos nosotros con nuestro cuerpo si no hay un control previo, y eso es muy grave en todas las áreas del país. Sí, a mí me parece que hay como lo más doloroso en términos simbólicos es que nosotros ver a la ciudadanía creyendo que está bien el achique en el Estado, ¿no? Y no es que la gente no pida más Estado, sino que tal vez se confunde dónde aparece el Estado. Sí, se desconoce también. Claro, porque todos piden más seguridad. Las personas cuando viajan por la Ruta 5 y la ven toda emparchada y dicen, loco, tiene que haber, no sé, digo. Sí. Voy a dar un ejemplo. Otro día estaba hablando con una conocida y me dice, no, porque fulanita tiene que viajar, pero le tiene que hacer el pasaporte para vivir afuera a su hija y no viene el pasaporte. Y bueno, qué lástima que votó a Milei, le digo. Porque, por ejemplo, la Casa de Moneda que fue vaciada, una de sus tareas tenía que ver con la elaboración de pasaporte. Nadie vio la cantidad de autos que hay sin patente. Sí. Más de 500.000. Hemos hablado. Eso también tiene que ver con una definición de este gobierno. Cada una de las cosas que se fueron entorpeciendo en el funcionamiento del país son definición de este gobierno, y eso es más Estado. Totalmente. Pedir más seguridad, pedir más salud, eso es más Estado. Incluso si decidís respecto de mismo la educación, ¿no? O sea, incluso hay escuelas públicas, pero también hay un rol estatal en los contenidos. Digo, hay un montón de cuestiones donde está el Estado presente, y a veces donde no se ve tan clara esa presencia, no tiene que ver con que no funciona, sino justamente con que funciona bien. En general uno más nota cuando hay algo que no funciona. Y este gobierno vino a desbaratar todo lo que podía desbaratar, y además desde un lugar de mucho desconocimiento. Y parte de eso, volviendo a lo que vos nos decías de la ciudad, es algo que quieren llevar a la ciudad de Buenos Aires, que ya estamos viendo también el mal funcionamiento de un montón de servicios públicos y de políticas, y también ahí hay que dar una discusión. Pues sabés que cuando te veía y veía a los compañeros de la dirección, a Pablo, de la Dirección Nacional de Vialidad, ATE Vialidad, y miraba a los legisladores, digo, bueno, por fin un lugar donde nos escuchan. Sí, los diputados nacionales, sí. Porque si no, la política parece muy disociada de nuestra realidad. Y es la manera, estos encuentros, porque si vos me decís, che, con un paro lo resolvemos, esto que bien planteaste vos, nosotros no necesitamos parar. Lo que nosotros es generar la mesa de discusión, porque si no, no se arregla de otra manera. Sí, nosotros algo de lo que pudimos expresar ahí fue que nosotros tenemos muy claro como sindicato
en esta discusión sobre qué necesita la etapa, que no hay salida gremial sin salida política. Pero también, y este fue un mensaje a nuestro bloque, no hay salida política sin contener la agenda de los trabajadores. Claro. No hay salida política de fondo sin tener en cuenta el trabajo de calidad. Y a eso le sumo también la mirada sobre el Estado, porque si realmente estaba presente Máximo Kirchner, si realmente Cristina nos habla de la nueva estatalidad, si realmente se está pensando en una estrategia para volver a gobernar, no se puede pensar en volver a gobernar y poner realmente al país de pie si no se ve cómo se reforma el Estado con la mirada de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí tenemos un aporte muy grande para hacer. Y la agenda no es solamente la reincorporación de los trabajadores, es un montón de otras cuestiones. Y creo también, y otra discusión, en esta sensación de falta de representatividad que a veces se le exige a los diputados, ¿por qué no están en la calle con nosotros? Siempre es bueno que estén, es muy necesario, pero lo que yo necesito de los diputados es que puedan estar pensando estrategias legislativas, que estén rosqueando con los bloques que están en duda, es que estén viendo, como vimos todos a Mayans discutiendo con la vicepresidenta. Yo no necesito que estén tocando el bombo conmigo afuera, necesito que estén haciendo lo que tienen que hacer adentro. Exacto. Y a veces hay como un inconformismo también de los que militamos políticamente en demandarle a la política lo que sí es necesario la resistencia, pero también es necesaria la construcción de estrategias institucionales. Si no nos sumamos a un discurso donde lo institucional no vale, ¿qué es lo que está haciendo primar este gobierno? Este gobierno se quiere llevar puesto a todas las instituciones. Nosotros tenemos que, más que nunca, defender el rol institucional que tiene cada uno de los poderes del Estado. ¿Cómo está nuestra institución, nuestra organización, ATE. nuestra querida ATE? Muy bien. ¿Sí? Muy activa, muy... La realidad es que todos los días estamos con un quilombo distinto, ¿no? Todos los días estamos abordando los distintos problemas que van surgiendo desde los sectores de trabajo. No hay organismo. A mí cuando me preguntaban en diputados, ¿qué decreto modificó? Digo, hagamos al revés. Te digo, ¿qué organismo quedó de pie que es más fácil? Claro. Y son muy pocos. Muy poco el Estado no es lo que era, la foto del Estado no es la que era, los trabajadores tampoco son los mismos, y desde ATE lo que hay es una lucha muy fuerte donde incluso hay trabajadores despedidos que siguen militando en el sindicato. Hay delegados que hoy siguen peleando con nosotros, aunque su organismo ya no existe. Pero ellos siguen representando a sus compañeros. Nosotros este año cumplimos 100 años de historia como ATE. Y nos toca una de las gestiones, no sé si la más dura, pero sí la más desafiante, porque ya te digo, es muy difícil planificar en esta etapa. Totalmente. Todo el tiempo hay que ir elaborando también nuevas estrategias. Y sobre la marcha. Porque marcha. es como inesperado, te Todo el sacan tiempo. un decreto, una disolución. Pero yo creo que lo que a mí más me hace ruido, me preocupa, me ocupa es, yo este gobierno no espero otra cosa. Claro. No espero. Lo que me preocupa es nuestra base de representación. Cuando los Bien. trabajadores y trabajadoras deja de dolerles, deja de preocuparles lo que sucede, dejan de mirar al costado, cuando los trabajadores dejan de creer en el Estado, eso me preocupa. Porque lo que necesitamos para dar vuelta a esta historia es cada vez ser más defendiendo la vida, los derechos, la democracia, la humanidad. Sí, ¿no? es lo que busca un poco el gobierno, como que es muy bueno todo lo que estás diciendo, es muy clave, pero que también busca el gobierno con respecto a la sociedad, como debilitarlos, como que sigan así, como zombies hacia su trabajo, y medio como naturalizar eso que está pasando. Vamos a ver cuándo, no sé, se vaya y cumpla los 4 años que debería cumplir. Es como que se ve un poco, porque es mucho el cansancio que hay, siento yo, y es opinión de como el no saber qué hacer también, o la falta de esto de si va a seguir todo igual. Entonces es como, es tanto lo que pasa y continuamente, que acá decimos que no hay forma de tapar todo lo que pasa, o de atajar para solucionar, que también le genera un desgaste, y que es lo que buscan. Exactamente, yo creo que la estrategia es muy eficaz, Claro. porque
pues si no hay forma de tapar. Y de alguna manera sí, porque una cosa va tapando la otra y llega un momento... A mí la sensación que me daba es, me tengo que volver a sentar a estudiar toda la carrera de nuevo, ¿no? Ya uno no sabe qué ley está primando, qué cuestión funciona, Claro. quién está a cargo de cada organismo. Hay un nivel, ¿no? Y Sí. yo me pongo en la piel de quien no milita políticamente y que todos los días tiene que, ¿no? Esta sensación de yo igual tengo todos los días que salir. No, igual no. Igual no, porque ahora para nosotros es peor, pero esa sensación, ese descreimiento hacia la política es lo que tenemos que salir a construir, y hay que construir una esperanza y un futuro, porque todo esto que vos contás, desde la desazón, desde la tristeza, es más fácil gobernarnos, es más fácil tenernos con las, ¿no? ¿Cómo se le dice? Las anteojeras. En ese individualismo, ¿no? En esta lógica de que cada uno recibe la información. Estamos así, ¿no? Sí, en Esta su sería burbuja. nuestra tapajera, ¿no? Y ahí hay un rol muy importante, me gusta decirlo aprovechando que seguramente lo están escuchando muchos delegados y delegadas, en ese rol, en salir a caminar. Salgan a hablar con sus compañeros de trabajo, a mirarlos a la cara, Tal a cual. escucharlos, porque eso es revolucionario en esta etapa. Salir de la pantalla, salir del individualismo, construir en colectivo hoy es revolucionario. Y aunque nos parezca que no vale la pena, aunque nos parezca que cada vez son más los ataques, y sí, van a seguir siendo, no voy a decir que no, pero en cada uno de esos ataques está la confirmación de que el camino es el correcto, Claro. porque este gobierno sabe que el verdadero freno a sus políticas es la organización sindical, Totalmente. es la organización política, es la humanidad y es lo colectivo. Así que a reforzar todo lo que tengamos para reforzar, y si no les alcanza el sindicato, que ojalá así sea, vayan a construir en los barrios, vayan a construir Amén. comunidad organizada en donde Totalmente. puedan, con quien puedan, porque hoy no sobra nadie y realmente tenemos que poder ampliar un freno real a este gobierno, porque si no, no va a haber que sostener. Para la próxima, porque la semana que viene nos pidió para venir a charlar un legislador de la ciudad, Andrés Lablunda, y estaría bueno plantearle estas cuestiones que se está debatiendo hoy. ¿Por qué? Hubo una etapa donde la Belle Époque, le digo yo, 63% de afiliación sindical, lo que generaba formación en deberes y derechos. Entonces en el barrio era más fácil organizarse, el club tenía otra función, ¿tá? Después vinieron las etapas negras, la dictadura, el menemismo, que la cuestión primordial del horario de trabajo, el ámbito de trabajo, Tal cual. perder la relación de dependencia y la baja de la representatividad nos depositó en este tiempo de hoy. Entonces, que venga nuestra secretaria general adjunta, Agustina, que tengamos pibe como el Dami, que él, silencioso, él está, él viene, te acompaña. Grande, Dami. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros estamos haciendo también una construcción novedosa en esto. Y es ejemplo, y me parece que ATE en eso es también pionero, como fue tantas veces. Entonces, hay que empezar a generar estos faros, ¿no? Que orienten. Me pareció muy orientadora, como te dijo Camila en la charla, porque te lo dice sin necesidad de adularte. Si está claro lo que vos planteas. Es por ahí. Entonces, estas charlas nos ayudan mucho. Sí, a mí también, Prometí dejarte sí, en 40. tengo que ir ahora para el Sí. Congreso a acompañar a Nos fuimos los de... sectores, pero bueno, pero es muy interesante la charla y es importante pensar sobre esto. No está todo tan nítido, tan claro. Ellos lo saben. Y me parece que también hay algo de esta etapa que demanda la humildad de saber que no tenemos todas las respuestas, que las tenemos que construir, pero que es importante tener con quién hacerse esas preguntas, y eso es un poco lo que construimos acá y en el sindicato. El otro día vino Gracias. una compañera que fue secretaria del Cedronar y nos dijo, organicemos la esperanza. Totalmente de acuerdo. Me sumo Hay a esa que frase. organizar la esperanza, y hoy vamos a tener, ahora te voy a contar fuera del micrófono, construyamos la épica, porque cada etapa ha tenido Y su la épica. alegría. Sí. La alegría Que los no nos la envenena. quiten. La No. imagen de cada vez que no sepamos qué hacer y nos parezca hasta ridículo lo que
el balcón de Cristina. Sí. Un baile en un balcón. ¿Te acordás? Generó- ¿Por qué se ríen? Sí. ¿Por qué se ¿Por ríen? qué se ríen? Es Ese por qué buenísima. se ríen, que se pregunten el por qué Odio. se ríen cada vez que nos organizamos, cada vez que marchamos, No. cada vez que protestamos. El por qué se ríen. Nos reímos porque, o sonreímos. Hay una frase de Por- Frida Kahlo, ahora no la recuerdo cómo es. Por la valentía y la esperanza y la alegría de estar con el compañero que nos permite Totalmente. construir. Esa- Nosotros sabemos que ahí está nuestra esperanza. Esa esquina de la vigilia, el día que la llevaban, digo, y se ríen, y yo caminaba entre los compañeros y le decía, ¿viste? Están diciendo por qué se ríen. Escúchame, ¿bailás? Me gusta bailar. sí. ¿Te gusta bailar? ¿Bailaste alguna vez? Hoy Miedo hoy de la es pregunta. miércoles- Viste que él sale. Hoy es miércoles de chacarera. Ah, ¿Te vos me gusta? decís por la... No era, milité mucho tiempo en un centro cultural donde hacíamos noches folclóricas y Qué algo lindo. aprendí, pero tengo que tener a alguien al lado que me vaya diciendo vuelta, giro, cosas, Ah, entonces más claro, o menos a la como sasasa, ¿no? la bastonera Pero- o el bastonero. Viste que hay bailes que ponen una bastonera y un tanto bastonero. no. Entonces, viste, van marcando y a ese le sigue. No, hoy es miércoles de chacarera. Muy bien. ¿Eh? Porque cada miércoles vamos Y miércoles de congreso, así que me y tengo que mañana, retirar. y mañana San Cayetano. Mañana marcha también de Agradecemos, San Cayetano. marchamos por. Gracias, Agus. Gracias a ustedes por la Gracias. Nos charla. vamos a chacarear un poco. ¿Con qué arrancamos este momento? Y no recuerdo, ¿La a ver sola? qué Juli. No, la sola.